supo lo que quería, que Fidel no había sabía que no había logrado lo que quería y que no había una Cuba libre. Ahora, el que no hubiera una Cuba libre no era no solo por la acción de Fidel, sino también por la reacción de Fidel y de los aliados de Fidel ante las acciones de los Estados Unidos. A ver, Fidel en 1959 se convierte en una estrella, no solo en una estrella para la Unión Soviética, fundamentalmente primero fue una estrella para los Estados Unidos, que tampoco estaba llegando a un buen acuerdo con Fulgencio Batista. Fue recibido como rockstar, como gran personalidad en Nueva York. Ahí están las fotografías de la revista Life, cómo fue recibido Castro y cómo Castro vivió esa vida cosmopolita de glamour en la Gran Manzana. Y luego vino el recambio. Y luego vino esa parte en donde sí se habla de revolución y la revolución va en serio. Y vino el distanciamiento, y vino Bahía de Cochinos, y vino la crisis de los misiles, y vino el embargo. ¿No habrá sido este Castro de 47 años en el poder y este castrismo que hoy se sigue viviendo en Cuba una consecuencia de una muy mala política norteamericana? No lo dudo. Creo que no hay uno sin el otro en la historia, ¿no? No hay un Fidel sin un Estados Unidos, y no hay un Estados Unidos sin un Fidel. Sin embargo, cuando quienes tuvimos la posibilidad, Gonzalo, de visitar Cuba en varias ocasiones y periodísticamente, que fue mi caso en 6, 7 veces, tratando de ver todas las trincheras de la Cuba de los 80, de los 90 y la Cuba reciente, encontrábamos algo, por lo menos encontré algo que siempre retumbó en mi cerebro, que era la dignidad de los cubanos. Los cubanos aceptaban desde unos pantalones de mezclilla, unos Tampax, unos Kotex, unos cepillos de dientes, unas pastas de dientes, rasuradoras, a costa de lo que fuera. A costa de lo que fuera. Había prostitución por artículos de esta naturaleza. El lugar en América Latina con mayor abuso infantil y prostitución infantil es Cuba. Las niñas de 12, 13 años por unos pantalones de mezclilla eran capaces de entregar su cuerpo. Si tú ves las estadísticas, y lo platicaremos más adelante con Andrés Oppenheimer, en una columna extraordinaria que hace, tal como esta que comparto de Joanny Sánchez, que me parece una columna brutal, ¿no? ¿Por qué nos vamos a poner de viudez otra vez después de tantos años? Te das cuenta que sí, de 10 personas, 9 eran médicos, pero los cubanos no podían ser atendidos por esos médicos. Los cubanos se atendían en otro lugar. El extranjero sí podía atenderse por esos médicos, esas eminencias, ¿no?, de la medicina. Álvarez Cambra, uno de los médicos de Fidel Castro, tuve la oportunidad de conocerlo, de entrevistarlo. Él podía atender a Fidel, pero no podía atender a los cubanos. Entonces, cuando tú te das cuenta que no hay libertad, cuando tú te das cuenta que es un soplido en el aliento de los cubanos el no tener que comer, el no tener con qué bañarse, el no tener el abastecimiento que merecen, ¿para qué importaba el dinero si no podías comprar nada? Cuando tú te das cuenta que en una parte de la isla los campos de azúcar se terminaron, ya no tenían la misma siembra que habían tenido en tiempos pasados, cuando te das cuenta que los vidrios son irreemplazables porque no hay vidrios, o porque no hay coches, o porque no hay gasolina, o porque no hay, y te das cuenta que el único gran emporio en Cuba era la embajada de España, la embajada que logró decir no a este bloqueo durante tanto tiempo y años, y que pudo abastecer un poco a Cuba. Aquí la pregunta que queda, y lo que a mí me queda, Gonzalo, es la dignidad de los cubanos.
hoy en la mañana platiqué con Pascal Beltrán del Río. Y entonces hablábamos sobre esta parte en donde parece que el castrismo está en la genética de una parte de la población. La diferencia entre la reacción que viene en esta columna que platicas entre los viejos, que sí están afectados por la muerte de Fidel, y los jóvenes, que hay algunos que lo ven con indiferencia y muchos más como oportunidad. Y te preguntaba por el tuit del día de hoy de Donald Trump, en donde Trump dice: si el acuerdo no es bueno para los Estados Unidos y para los cubanos que se encuentran en Miami, se acabó el acuerdo. Híjole. Y eso responderá entonces a un endurecimiento de nueva cuenta de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Mira, y lo platicábamos aquí hace mucho tiempo, Fernanda. Hay pocas horas, muy pocas horas, para poder arreglar las cosas en el momento de la muerte de un dictador. Muy pocas horas. Lo platicamos con la muerte de Hugo Chávez. Había muy pocas horas para poder negociar y poder sacar adelante a un país como Venezuela o como Cuba. Esas pocas horas, Obama entendió y Trump lo desechó. Obama entendió que era el gran momento para poder decirle a Cuba: momento, acérquense, vamos a ver cómo arreglamos la cosa. Y Trump, que tiene, porque además está en una circunstancia política muy peculiar en estas últimas horas, Trump tiene que tener el apoyo de los cubanoamericanos en esa circunstancia. Y por eso endureció el discurso. Con lo cual, cierras una gran posibilidad de cambio para los cubanos que viven en la isla. O sea, era el gran momento para decir: vamos a ver lo mejor para todos los cubanos. Pero en el momento en que tú le dices: o lo arreglamos o me salgo, pues salte. Hemos vivido 50 años sin ti, diría el gobierno de Cuba. Podemos vivir 54 más. Hay una parte, para irnos a pausa, en la columna de Giovanni Sánchez que me parece muy interesante. Raúl Castro no ha respirado sin su hermano. No ha tomado una decisión sin consultar a su hermano. Raúl Castro no tiene el empuje, el liderazgo. Murió, dictador o no, murió uno de los últimos líderes del siglo pasado. Ya no hay ese nivel de liderazgo. Raúl no lo tiene. ¿Cómo no lo tiene Maduro? Y aún así están en el poder. Vamos, Aero, querida. Muy buenos días, Fer. ¿Cómo recibes la noticia? Fíjate que a mí siempre me parecerá que todo lo que se diga de Fidel Castro va a ser cierto. Yo creo que el gran pecado de Fidel Castro, y no es que lo haya vivido, pero crecí con esta información y además cuando estaba yo en la universidad era gran tema de polémica, pero el gran pecado fue no saber cuándo ya no estar y no permitir la transición a la democracia en un país del cual él se va contra una dictadura como la dictadura de Fulgencio Batista, que era, como decían, el burdel de los Estados Unidos, era La Habana, y de repente implanta otra, ¿no? Entonces eso lo hace decepcionante para mucha gente que lo apoyó y que creyó en él. Yo creo, en un comentario que también leí y que me parece muy inteligente, es el de Vargas Llosa, que está en la FIL y que fue entrevistado en torno a esto, por supuesto. Habló del tema, habló como uno de los que creyeron en Fidel y luego se vio decepcionado, y dice algo breve y contundente. Dice: espero que esta muerte abra en Cuba un periodo de apertura, de tolerancia, de democratización. La historia hará un balance de estos 55 años que acaban hoy con la muerte del dictador cubano. Él dijo que la historia le absolverá, y yo estoy seguro de que a Fidel no lo absolverá la historia. Y yo creo que creo que ahí está todo. La Ahí historia, está todo. a fin de cuentas podemos decir misa ahorita, pero yo creo que ahí está todo. Yo tuve compañeras en la escuela que habían salido huyendo con sus padres, que no iban a volver a ver a sus abuelos, que no iban a volver a ver a sus tíos, a sus amigos. Y que no los volvieron a ver, ¿eh? ¿Cuánta gente que salió con llantas amarradas? Los homosexuales que fueron perseguidos porque decían que eran enfermitos. Los disidentes intelectuales que no podían abrir la boca.
Eso Los hay que perseguidos, decirlo. Eso claro. hay que decir. Aparte de esto, pues no sé qué mejoras haya podido. No conozco Cuba. ¿Qué mejoras haya podido él implantar en el país? No las pero hay. Le puso... Está comprobado, no las hay. De verdad te lo digo. Mira, les recomiendo leer la columna de Oppenheimer, que va a estar con nosotros más adelante. No hay mejoras. No hay mejoras. Si hay buenos médicos, no pueden atender a los cubanos. Si hay mejor comida, no la pueden consumir los cubanos. Si hay algo bueno en la isla, no lo pueden consumir los cubanos. Pero él sí Tienen lo que consumía. hacer, claro, tienen que hacer filas. No, mira, tan claro como lo dice Emilio Estefan, el daño que se hizo todos estos años ya es irreversible. Sí, creo. Fidel me quitó mi niñez y a mi madre. Y así se desintegraron miles de familias. Por lo menos de más de 3,5 millones de cubanos que están en Miami. Persiguió, reprimió, castigó, torturó. Acuérdense, cuando se iba a estrenar el documental, documental que vamos a hablar al ratito, Comandante, de Oliver Stone, no pudo HBO seguirlo porque ordenó la ejecución de 3 personas que habían intentado huir de la isla. O sea, ordenó la ejecución porque querían salir de Cuba. Y no obstante, uno ve las fotografías que llegan. A mí me están llegando fotografías desde La Habana, en donde les ven las filas enormes. En la plaza. Enormes de gente que está Miles. esperando Las cenizas. Miles. ver por un momento las cenizas. Así fue con No, Lenin. miles. Así fue con Lenin y así fue con Stalin y son Aquí está. líderes carismáticos que no se les puede negar su poder entre las masas, pero se sentirán orfandad, ¿no? Después de 55 años de tener un papá represor. Hay que escuchar nada más. Sentirán orfandad. Radio Reloj. Vétanse a escuchar Radio Reloj, emisora cubana, o alguna emisora en Cuba, y dense cuenta cómo está en estos momentos cómo está la radiodifusión, los medios de comunicación de luto ante la muerte de Fidel Castro. Y es un luto que sí se está proyectando hacia la población en general. Yo quisiera que los cubanos tuvieran una mejor oportunidad, un mejor presente, un mejor futuro, que tengan la posibilidad de estar conectados con el mundo como lo merecen, que tengan la posibilidad de tener un turismo sano, no un turismo sexual, no un turismo indigno, sino un turismo sano, que les deje mucho dinero para que puedan vivir muy bien, que puedan comer lo que se les dé la gana, que puedan beber lo que se les dé la gana, que puedan cambiar, usar su coche y que tengan la gasolina suficiente, si es que tienen coche, o por lo menos un buen transporte. Que tengan internet. Que tengan comunicación con el mundo, que tengan salud, que tengan toda la salud del mundo, que caray, si hay un veneno de escorpión azul que puede ayudarte en el cáncer, no sea consumido por turistas que van y lo compran en $200 y que ellos están muriendo de enfermedades porque no se pueden atender. No, yo sí viví una Cuba durante varias veces, una Cuba muy indigna, una Cuba muy abandonada, una Cuba diferente, una Cuba diferente para mí que diferente para un cubano. No, el cubano no vivió la Cuba que yo viví, no durmió en la cama que yo dormí, no comió lo que yo comí, no bebió lo que yo bebí, no entró a los lugares que a mí sí me permitieron entrar. A ellos no los dejan entrar. No, yo viví la Cuba turística y salí asqueada. Durante varias veces regresé en totales y absolutos momentos de depresión de haber vivido a la Cuba y de entender que una niña de 12 años daba el cuerpo por unos pantalones de mezclilla. No, la primera vez llevé una maleta llena de cosas, la segunda no. Porque no se vale esos niveles de falta de dignidad. No, yo no viví una Cuba boyante. Yo viví una Cuba muy dolorosa, muy dolida, muy lastimada, muy ensimismada, muy prostituida, muy fea, muy fea. Yo viví una Cuba que no me gustó y dejé de ir a Cuba, Y deseo que esa Cuba de hace 30 años, o más evidentemente, pero de esa que visité desde hace años, por varias ocasiones, sea una Cuba completamente distinta de aquí a futuro.